Dios. Pueden tomar sus asientos y vamos en esta ocasión a continuar con nuestra enseñanza del libro de los Hebreos. Estamos en el capítulo 1. Esta es la segunda etapa de esta enseñanza del libro de los Hebreos y estamos en los primeros 3 versículos del libro de los Hebreos. Imagínense usted la profundidad de lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice de esta manera, vamos a leerlo juntos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, se sentó a sí mismo a la diestra de la majestad, en las alturas. En estos 3 versículos realmente encontramos una riqueza espiritual maravillosa y una enseñanza muy profunda acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hacíamos un análisis en nuestra enseñanza pasada acerca de las muchas veces, de las muchas formas y de las muchas maneras en que Dios trató con los hombres de la antigüedad, con los patriarcas y con los profetas. Y vemos que Dios siempre se encubre para poder tratar con los hijos, con los humanos, con los seres que Él crió, con sus criaturas. Y a través de las formas que Él utilizó en el pasado para tratar con el hombre, utilizó no una forma, sino muchas formas. Decíamos que en nuestro mensaje anterior que Dios, desde que crió al hombre, inmediatamente comenzó a tener comunión con Él. Dice Génesis 3:8, número 1, dice que ellos oían la voz de Dios, Adán y Eva. Eso quiere decir que tenían una comunicación con Él, que podían hablar con Él, y Dios siempre a través de los tiempos ha tenido comunicación con el hombre, todo el tiempo. Y después de oír su voz, de poder tener esa comunión, esa abierta comunicación con Dios, a partir del pecado, Dios cambió la forma de poder tratar con el hombre. Y vemos, no sé cuánto tiempo pasaría, pero veíamos en el capítulo 18 del libro de Génesis una manifestación de Dios como un varón. Por eso es que Dios preparó anticipadamente desde el principio al hombre, para que el hombre, cuando Dios se manifestara, cuando Dios viniera a la tierra, no nos extrañara lo que Dios estaba haciendo. Para el conocedor de la Biblia, de la palabra de Dios, no es nada extraño que Dios se manifieste como lo hizo a través de un cuerpo visible. Ya hemos visto y vamos a ver algunos casos como desde el pasado Dios ya tenía esa clase de comunicación con el hombre. Por ejemplo, en Génesis 32, 24 al 30, notamos también que aquí Dios se manifestó de una forma tan especial con Jacob, que dice la Biblia que tuvo ese encuentro con él, tuvo esa forma de hasta tener contacto con él. Es algo tan impresionante y tan sencillo, tan simple, lo que la Biblia enseña, que por eso estamos aquí, porque queremos aprender cómo es que Dios desde la antigüedad le hizo para poder mantener
esa comunicación con el hombre y esa intimidad con Él y cómo podemos relacionarnos con Él. Al Jacob tener una lucha con Él, tener un contacto con Él, eso quiere decir que existe una relación muy personal, muy profunda, muy personal, de tal manera que hasta poder palpar a Dios y poder abrazarlo y de poder nosotros tener esa comunión abierta con Él. Miramos aquí Génesis 32:24, dice que se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, mientras que luchaba con él. Y le dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Y él le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado, escucha esto, con Dios y has vencido. Es como que si usted lucha con su hijo y se deja que le gane, se deja caer para atrás. ¿Usted cree que iba a poder Jacob vencer a Dios? No, pero aquí lo importante de esto es la relación que hay con Dios. La relación que hay con Dios es tan profunda y debe de ser tan personal, tan íntima, que nosotros podamos verdaderamente poder tocar a Dios, poder estar con Él, poder tener esa abierta comunión con Él para poder tener intimidad con Dios, de tal manera que hasta podamos nosotros luchar con Él, poder tener esa forma de poder tener esa comunicación abierta y profunda con Él. Ahorita en este tiempo no es menos, nosotros tenemos ya las capacidades, tenemos todas las virtudes, todas las ventajas para tener esa relación personal con nuestro Dios. Yo creo que ustedes deben de estar desarrollando eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Esa relación personal con Dios es muy importante, pero lo importante de esto es ver que cómo se presentó a Jacob como un varón. En el caso de Moisés, notamos también en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cómo Dios tuvo esa forma tan profunda con estos hombres de poder tener esa manera de ir preparando el camino para la manifestación de Dios en Cristo. Todos estos acontecimientos que nosotros vemos en la Biblia y a través de la historia, vemos miles de años de historia, de la forma en que Dios trataba con los hombres que Él elegía para poder ir preparando un camino, ir preparando una fórmula para que cuando llegara la forma personal en la que Dios se manifestaría, no fuera nada extraño para nadie, absolutamente para nadie. En Éxodo capítulo 3 dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele, óigame bien, el ángel de Jehová en una llama. El ángel de Jehová es una de las formas también en que Dios se manifestaba. Notamos que en algunas de las manifestaciones comienza diciendo que era el ángel del Señor o el ángel de Jehová, pero miramos que cuando seguimos nosotros leyendo, con el estudio, nos damos cuenta que eran manifestaciones visibles de Dios. Y en este caso miramos que se le aparece como el ángel de Jehová en medio de una zarza, y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Dios que iba a ver, lo llamó en medio de la zarza. ¿Quién lo llamó? Dios llamó a Moisés en medio de la zarza. Y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques aquí,
quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Pero realmente yo siento que fue un temor y un miedo reverencial, porque a Dios no se le puede ver como Él es. Éxodo 33:20: no me verá hombre y va a poder vivir, porque se va a quemar. No puede soportarse la presencia de Dios. Pero cuando Dios se hace visible, cuando Dios se hace accesible, es otra cosa. Allí está la diferencia. Y no estaba en la mente de Moisés, en la mente de Jacob, en la mente de Abraham, que se tratara de un personaje separado de Dios, sino que ellos entendían que eran las manifestaciones, las formas en que Dios utilizaba para poder tener, óigame bien, comunión con el hombre. Pero Dios para eso es un Dios que se abrevia, es un Dios que se hace a la medida y a la capacidad del hombre. Y la gran diferencia está en que es Dios el que se hace a nuestra capacidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hombre revierte y cambia lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Quiere hacer a Dios a su medida y a su capacidad. Él es el que se hace a nosotros, no nosotros vamos a hacer a Dios a nuestro nivel y decir que son personas, que Dios es una persona. Por favor, qué ignorancia. ¿Cómo va a ser Dios una persona o tres personas? ¿Cómo puede ser eso? Es imposible. A la luz de la Biblia no existe tal cosa. A la luz de la palabra del Señor, Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es luz inaccesible, no es personas. Dios no tiene nada que ver con el mundo material que nos rodea. No tiene nada que ver, absolutamente nada. En esta ocasión miramos aquí cómo Dios trató con Moisés nuevamente en el capítulo 13 del libro de Éxodo, versículo 21, y miramos que en esta ocasión se le acercó Dios a Moisés de una forma donde estaba, dice la Biblia, envuelto en una nube espesa de fuego, en Éxodo 19:9 y 13:21. Aquí notamos en estas formas que Dios se presentó delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, a todo el pueblo de Israel, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Óigame bien, nunca se apartó de delante del pueblo esa columna, dice el versículo 22, ni de día ni de noche. ¿Qué era lo que ellos iban siguiendo? La nube de Dios, iban siendo guiados por Dios, y donde Dios se paraba, se paraban ellos. Cuando Dios avanzaba, también avanzaban ellos. No se adelantaban a Dios porque no podían. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos estado aprendiendo, que nosotros, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no podemos adelantarnos ni atrasarnos. Tenemos que ir con Dios para que Él nos vaya abriendo el camino, nos vaya preparando la entrada al reino de los cielos, pero sobre todo que la luz de Dios sea la iluminación para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Ahí está la iluminación de Dios a través de un cuerpo visible llamado Jesús, el Cristo. En Éxodo 19:9, Dios le dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Fíjense ustedes, lo hace a través del ángel de Jehová, a través de varón, como en el caso de Génesis 14, a través del rey Melquisedec. Y aquí lo hace como la nube espesa, como la nube de Dios. Yo vengo a ti, Éxodo 19:9, en una nube espesa para que el pueblo oiga
para que oiga el pueblo que yo hablo contigo, y también para que crean. Y eso es precisamente la intención de Dios. ¿Qué hizo Dios a través de todo este recorrido, a través de todo este tiempo? Estaba preparando para el camino, para la manifestación personificada, la manifestación visible a través de Jesús. Era una preparación para que cuando Cristo llegara no nos extrañáramos de que se trataba de Dios hecho carne, de la palabra que se había hecho carne, y no debería de extrañarnos absolutamente en nada, para poder nosotros darnos cuenta que era Dios tratando con el pueblo de Israel, y que eventualmente se extendió también hacia los otros, los gentiles, los que no éramos parte del pueblo de Dios. Muchas gracias, Señor, porque se extendió a los que estaban lejos, a los que no eran parte de su pueblo. Bendito el Señor. En el capítulo 13 del libro de Jueces, notamos también que Dios se manifestó a través del ángel de Jehová a Manoah y a su esposa. ¿Quién es Manoah? El papá de Sansón, para que me entiendan. En esa manifestación de esta porción de la Biblia, Dios vino con un plan y un propósito, como lo hizo también en el pasado. Cuando Dios habló con Abraham, traía un plan y un propósito. Cuando Dios trató con Jacob, traía un plan y traía un propósito. Cuando lo hizo con Moisés, también Dios tenía un plan y un propósito. En cada una de las manifestaciones, Dios tenía algo que hacer, un asunto que tratar con sus siervos. En el capítulo 13 del libro de los Jueces, Dios traía el plan y traía la misión de hablarle a Manoah y a su esposa de que nacería, ¿quién? ¿No se acuerdan ustedes? Samson. Y por eso es que cuando ellos vieron esta visión acerca de una manifestación de Dios, dice el versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: ruégote que permitas que te detengas para aderezarte un cabrito y ponerlo delante de ti. Y el ángel de Jehová respondió: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres, haz un holocausto, sacrifícalo a Dios. Y no sabía Manoah que era el ángel del Señor, o el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cómo es tu nombre, para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Y Manoah tomó un cabrito de las cabras y le ofreció un presente a Dios. Y el ángel hizo un milagro a vista de ellos y de su mujer. Porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en esa llama del altar a la vista de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron sobre tierra, sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no tornó a aparecer a Manoah ni a su mujer. Y entonces se dio cuenta Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Gloria al Señor. Vean ustedes cómo es que Dios se ha manifestado. En esta porción que leíamos de Hebreos capítulo 13, vemos que las manifestaciones de Dios fueron constantes, diferentes. De alguna forma, Dios utilizaba formas visibles para poder manifestarse al hombre, para poder tratar con él, pero vemos que utilizó muchas maneras y muchas formas de hacerlo. Si yo les hablara de todas las maneras y de las formas en que Dios utilizó en el pasado para manifestarse a sus hombres, yo creo que nos tardaríamos unos 10 mensajes.
¿Y cuál es la idea de esto? Poner en sus mentes y en sus corazones que la forma en que Dios se ha manifestado en el pasado ha sido una forma en la que Dios estaba tramando y llevando a cabo un plan que venía en proceso, un plan de redención. Un plan que Él estaba trazando y que estaba no solamente tratando y trazando un plan de redención, sino que nos estaba instruyendo y nos estaba dando a conocer de qué manera Dios lo haría. Era como un prototipo de lo que nosotros ahora entendemos cuando Cristo se manifestó. Por eso dice el versículo 2, en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días iniciaron con la venida de Jesucristo. Allí es donde ahora entendemos que en los postreros días, ahora, como lo hizo en el pasado, utilizando muchas formas y muchas maneras, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Aquí es donde concluye lo que Dios estaba planeando y trazando a través de muchos años, de miles de años. Por eso es que esta reacción que tenían estos hombres de temor y de muerte era familiar en aquellos que venían a la presencia de Dios. Porque no solamente notamos que existía ese temor cuando Dios se manifestaba, sino que no solamente tenían la forma de enfrentarse a lo que era la manifestación de Dios, sino que también temían por sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque enfrentarte a la presencia de Dios sin estar preparado era, óigame bien, causa de muerte. Y en el Antiguo Testamento está registrados casos similares. Por ejemplo, miramos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7, un caso donde Dios actuó con muerte. Porque, óigame bien, querer entrar a la presencia de Dios sin que Dios se haya manifestado, sin que Dios te haya abierto las puertas, sin que Dios haya deseado tener una comunión abierta contigo, como en este caso, era causa de muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? En esta porción de la Biblia, dice la Biblia que un personaje llamado Usa, simplemente por tocar el arca del pacto de Dios. ¿Por qué murió al tocar el arca del pacto? Porque el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Y no podía tocarla cualquiera, porque ahí estaba la presencia de Dios. Venían de fiesta, venían alabando a Dios. David, dice la Biblia, que venía danzando con todas sus fuerzas delante del arca del pacto, y era como la presencia misma de Dios, porque era ahí donde Dios se manifestaba, donde Dios se manifestó a través de la trayectoria en el desierto cuando venían de la tierra de Egipto. El arca del pacto era la habitación de Dios y era prohibido tocarla. Nadie podía tocarla, nadie absolutamente. Y cuando vemos este caso en 2 de Samuel 6, 6 y 7, dice que la reacción de Usa cuando vio que el arca se venía de alguna forma moviendo y pensó, voy a detenerla para que no se caiga. Sin embargo, dice que cayó muerto inmediatamente. Esto es algo que nosotros notamos que la Biblia lo enseña. Y tantas formas, tantas maneras, tantas manifestaciones, y cómo es que Dios ha trabajado a través del tiempo. Notamos en el caso de Isaías en el capítulo 6, cómo tuvo una visión de la presencia de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta de algo muy importante acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que notamos acerca de Jesús? Versículo 3. Vean ustedes cómo es que Dios ahora está
trabajando, cómo es que Dios ahora se está manifestando en este tiempo. Por ejemplo, dice el versículo 3, hablando de Jesús, del Hijo de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor, o sea, Jesús era el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué era el resplandor de la gloria de Dios? Porque el resplandor es la abreviación, es la anonadación. Por eso dice la Biblia que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando un cuerpo humano. Y el resplandor es siempre con menos fuerza que lo causa. Por ejemplo, el resplandor tiene menos fuerza que el foco. Y eso quiere decir que cuando Dios se manifestó como el resplandor de la gloria de Dios, se hizo a la medida y a la capacidad del hombre. ¿Por qué utiliza la palabra resplandor? Apúntelo si quiere aprender. ¿Por qué utiliza la palabra resplandor? Porque, óigame bien, la idea de Dios decir que era el resplandor de su gloria, la idea de Dios era borrar de nuestra mente, de nuestra inteligencia pobre e incapaz, borrar toda imagen o persona de Dios en nuestra mente. Escúcheme bien, la idea de Dios, cuando dice que era el resplandor, la idea de Dios era quitar de nuestras mentes toda imagen, toda persona, y que aprendiéramos a no relacionarnos con Él o tener esa relación en nuestra mente como si se tratara de un hombre. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Ojalá que Dios le dé esta revelación y este entendimiento a su vida. Un resplandor no tiene, escuche bien, figura ni parecer. Vamos aprendiendo esto, porque es interesante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchos creen que el Hijo de Dios es un chamaco que Dios envió a la tierra. ¡Qué pobre imaginación! ¡Qué pobre imaginación! Un resplandor no tiene figura ni parecer. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Que Dios, óigame bien, no tiene imagen ni semejanza de hombre. Dios se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Porque no es hombre ni persona. Menos personas. ¿De dónde salió esa ideología? Solamente de una mente que está muy limitada, que no tiene la revelación y el conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Dios tiene que darse a conocer por revelación, no es por intelectualidad humana. Conocer a Cristo es una revelación. Por eso hay muchas personas que no lo pueden entender, porque Dios todavía no se ha revelado a esas vidas. Por eso es lo importante, la importancia de predicar esta palabra de Dios, para que muchos entiendan y conozcan quién es Jesús. Todos deben conocer quién es Jesús, todos deben de saber, todos deben de entender. Muy bien. ¿Cómo pudiéramos decir que es el resplandor? Dígame usted, descríbame, si es una persona o qué es. No. Un resplandor es algo indescriptible, no lo puedes describir. O sea, no puede uno decir así es el resplandor. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando de una profundidad para que nosotros entremos a un conocimiento pleno de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando dice la Biblia que no puede el Hijo hacer nada de sí mismo? O sea, no puede el resplandor hacer nada de sí mismo, sino todo lo que hace, lo que lo causa, esto también lo hace ¿qué? El resplandor juntamente. Supongamos que parpadea el foco. ¿Qué pasa con el resplandor?
también, ¿verdad? Igual, también el resplandor parpadea. Por eso dijo Cristo, no puede el Hijo o el resplandor de Dios hacer nada por sí mismo, sino todo lo que hace, lo que lo causa, esto también lo hace el Hijo. Separadamente, no, juntamente. Juntamente. Todo lo que sucede en el ambiente de Dios sucede también con el resplandor. Por eso también notamos que juntamente, no separadamente, el que hace separación de Dios está todavía sin entender ni conocer quién es Cristo. Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que en Él habitaba la plenitud de Dios. Y todo lo que sucedía con Cristo era Dios. Todo lo que estaba pasando en la vida de Cristo era Dios manifestándose, era Dios moviéndose. ¿Y por qué dice la Biblia la palabra Hijo? Porque Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo de Dios es la palabra que se hizo carne. El Hijo de Dios es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Eso es lo que realmente significa Hijo. Gloria al Señor. No podemos decir nosotros que existen dioses en Dios o personas. Es contra la palabra de Dios, es contra la inteligencia de los hijos de Dios. Dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay personas conmigo. No hay dioses conmigo. Isaías decía, no hay fuerte, no conozco ninguno, no hay absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto, es único. No hay dioses conmigo. No hay dioses, no hay dioses. No existe la idea de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, porque eso es idolatría. El que cree en más de un Dios es un idólatra. ¿O no es así? El que cree que hay más de un Dios es un idólatra. Dice la Biblia, oh Israel, Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es, no hay dioses conmigo. No existe la ideología de que uno está a la izquierda, otro a la derecha y hacen una ensalada tremenda acerca de Jesús. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y me voy a basar en lo que la Biblia dice. Vamos a hacernos necios por unos minutitos. ¿Les gusta la idea? Muy bien. Vean ustedes los errores, la falta de entendimiento cuando se trata de hacer esto con Dios. Quiero que ustedes noten las inconsistencias que existen. Les voy a mencionar por lo menos una. Si la ideología de que Cristo tuvo un padre, como muchos lo enseñan, que muchos dicen que envió a su hijo y que el papá lo mandó y que miren ustedes cuánto nos ama Dios que mandó a su hijo, yo los he escuchado mucho, hasta el cansancio oigo decir esas expresiones. ¿Qué están poniendo en la mente de las personas? Que existen dos personajes o por lo menos tres y uno es una paloma. Muchos dicen, la paloma del Espíritu está volando aquí para llenarnos del poder de Dios. ¡Qué mentalidad tan pobre! Ahora, si nosotros nos vamos de acuerdo a la Biblia y existe esa ideología en la persona que tiene esos pensamientos de tripartía, pues quiero decirle que Cristo no es hijo del Padre. De acuerdo a la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De quién sería hijo entonces Jesús? Del Espíritu Santo.
¿No dice eso la Biblia? Que fue engendrado ¿por qué? Por obra del Espíritu Santo. Entonces no es hijo del Padre, es hijo del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo un necios un ratito. Si quisiéramos reaccionar de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces existe una inconsistencia en esa ideología. No es hijo del Padre. ¿Es hijo de quién? ¿Qué dice la Biblia? Que lo que fue engendrado en el vientre de María fue obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí o no dice así la Biblia? Entonces ahí vemos una inconsistencia porque la ideología de personajes en Dios está en la mente del hombre. Y si nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en realidad no es hijo del Padre. Y aquí es donde vemos este tipo de inconsistencias. En Isaías capítulo 44, vean ustedes conmigo algo importante para poder entender cómo es que Dios a través de los tiempos ha sido tan sencillo, tan simple poder entenderlo. Isaías capítulo 44 versículo 8, donde dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice yo oír esto desde lo antiguo y te lo tengo dicho desde entonces. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, o sea, no conozco ninguno. Por eso es que dice en el versículo 9: los formadores de imágenes de talla, todos son vanidad. No necesitas tener un monote ahí para decir que tú estás teniendo ese tipo de ideología. Simplemente tener en la mente la idea de personas en Dios, estás haciendo a Dios a tu semejanza. Pensando que es una persona, o que son tres, o que al último se hacen bolas, no saben ni dónde quedó la bolita. Perdón, ¿verdad? Lo dije sin querer. Pero es una realidad, existe una confusión en la mente que dice, pues qué tan distantes y qué tan cercanas, o cómo fue eso, cómo planearon, por ejemplo, cómo planeó el padre con el hijo para venir a la tierra. Mira, hijo, vas a ir, te van a matar, vas a nacer, pero te va a engendrar la paloma. Y luego, imagínese usted qué enredo tan tremendo. ¿Por qué? Porque tiene muchas inconsistencias y es muy sencillo entender ese tipo de inconsistencias. ¿Sabe por qué? Porque es una ideología que surgió en el año 325 después de Cristo por un pagano llamado Constantino, que miles y miles y miles están siguiendo esa ideología de un pagano, no de los apóstoles, no de Cristo. Cualquiera que quiera entender esto, vaya y busque lo que sucedió en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Amados que nos están oyendo, busquen esa información y vean si estoy diciendo la verdad o no. ¿Cómo surgió eso en la mente de un hombre pagano que no tenía ni a Dios, pero lo hizo para confundir y para supuestamente él unificar a la iglesia romana con los apóstoles o con los seguidores de Jesús? Y muchos han mordido el anzuelo y han caído en la trampa, enseñando una verdadera necedad. El Hijo de Dios no es un personaje que Dios engendró, sino que es la manifestación visible de un Dios que no cabe en lo criado, pero que se hizo accesible a la medida y a la capacidad del hombre. Es Dios abreviado, siendo Dios un Dios un Dios que no cabe en lo creado, un Dios que es fuego consumidor,
se hizo simple, se hizo sencillo, se hizo accesible. Tenía que opacarse, tenía que anonadarse, tenía que hacerse a la medida y a la capacidad del hombre. Así es como Dios, a través de Jesús, se manifestó. ¿No dice Mateo 1:23 y llamará su nombre Jesús? Amén, gloria a Dios. Mateo 1:21, que significa lo que dice Isaías 7:14, Isaías 9:6, que significa Dios con nosotros, no un personaje separado de Dios, sino Dios con nosotros, Dios haciéndose visible y accesible a la medida y a la capacidad del hombre. Pónganse de pie en esta tarde preciosa. Qué preciosa es la Biblia, qué riquezas tiene, cómo la disfruto yo. Yo espero que ustedes también. Disfruto tanto de hablar de Jesús, con gran placer. Por eso en esta tarde yo quiero que le demos gracias a Dios, todos juntos, y agradecerle porque conocer a Cristo no es de todos.